Ahora sí, chicos, ¿se me escucha? Sí, ¿Se me escucha, chicos? sí, se los... Ya, súper, gracias. Ahora sí vamos a dar inicio. Un momentito. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, Ya, muchas gracias. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que son el metabolismo de los hidratos de carbono. Y antes de eso, algo muy importante que por falta de tiempo en la anterior clase, me falta recalcar es que las funciones metabólicas y el metabolismo de cualquiera que sea proteínas, lípidos o carbohidratos tiene más que todo una función y es la producción de ATP. La producción de ATP y el ATP tenemos que tenerlo en cuenta como una moneda de cambio, una moneda de cambio energética. Es decir, que el ATP nos va a servir para diferentes funciones y a nivel celular, como por ejemplo el transporte activo, la contracción muscular, la síntesis de proteínas, la conducción nerviosa, la división y crecimiento celular. Todas estas van a estar mediadas por ATP. Entonces, la importancia de la alimentación y la transformación en los nutrientes, lípidos, carbohidratos y proteínas hacia una fuente de ATP es muy importante. La formación en realidad de lo que es la energía corporal. Y la división del ATP nos va a dar lo que es además de la energía, calor. Y nos va a dar un ADP y un AMP, que obviamente estos ya, como habrán visto en bioquí, van a ir a la mitocondria, a la cadena de electrones y nuevamente el ADP se va a convertir en ATP. Es un ciclo sin fin. Algunas características muy importantes tienen que grabarse que el ATP es la moneda de cambio energética en todos los casos, no importa por dónde llegue. Obviamente existen algunas rutas metabólicas que pueden causar algún tipo de daño al cuerpo. Por ejemplo, a ver, en una diabetes, algo que también para introducirlos y tienen que saber la importancia de esto. Por ejemplo, en la diabetes, por falta de insulina o una resistencia a la misma, eh, los carbohidratos, más que todo la glucosa, no van a ser absorbidas en la misma manera, van a ser absorbidas de forma más lenta. ¿Esto qué va a propiciar? El cuerpo de todas maneras necesita energía, necesita tener una fuente de energía estable. Por ejemplo, órganos muy metabólicos como es el corazón, eh, el cerebro, necesitan una fuente. Pero al no recibir carbohidratos, necesitamos sacar de alguna parte. En este caso, donde se sacan es de los lípidos. Pero tiene un costo, todo tiene un costo. Si no respetamos lo normal, al utilizar la refrigeración no oxidativa, vamos a también producir ácido láctico. O sea, sí se van a seguir produciendo los ATPs, pero va a tener un costo. Y nos va a llevar a una patología que van a ver en tercero, pero para que vean la importancia, que es la cetoacidosis diabética. Acidosis diabética. Que obviamente va a comprometer lo que es la salud del paciente. Entonces, las rutas metabólicas, el funcionamiento de las mismas a nivel fisiológico es algo muy importante porque en ciertas patologías también puede existir deficiencias de enzimas alteradas por factores genéticos, por lo cual es muy importante que siempre tomemos un poquito en cuenta esto antes de ver al paciente. El paciente puede tener una y mil patologías, pero lo importante, lo que decía un doctor que conocí,
es primero ver la parte fisiológica, luego la fisiopatología, la clínica, y ya esto nos va a llevar a un diagnóstico, obviamente, y a partir del diagnóstico vamos a dar el tratamiento. Pero, ya no dando más vueltas, ese es el preámbulo que les quería dar. Esto tienen que estudiarlo, la fisiología es una parte muy importante y de gran preponderancia en nuestro ámbito. Sienta las bases para todo. Entonces, vamos a empezar ya como el tema como tal y vamos a hablar de lo que son los hidratos de carbono. Generalmente, en la dieta vamos a tener tres grandes hidratos de carbono, que son los polisacáridos, los disacáridos y en mucha menor cantidad de los monosacáridos. Como les había dicho ya en la parte de lípidos, los polisacáridos o los compuestos grandes, los carbonos de cadena larga, o sea, que tienen varios carbonos, necesitan volverse compuestos de menor longitud para ser absorbidos. Monosacáridos, disacáridos, ¿ya? Y entonces necesitan un proceso de metabolización. Los monosacáridos ya son absorbibles, pero estos son mínimos en nuestra dieta diaria. Y esos son los azúcares simples. El problema con azúcares simples, te he visto en sus cuestionarios que pregunta cuáles son la diferencia entre azúcares complejos y simples y por qué se debe dar más que todo complejos. El problema es que los azúcares simples, a diferencia de los complejos, se absorben con mayor facilidad y son más fáciles. La digestión, obviamente, no tienen que pasar por todo el proceso de metabolismo, las enzimas que vamos a ver a continuación. Entonces, solo van a llegar al estómago, al intestino y ya van a ser absorbidos. No van a tener que pasar por un proceso enzimático en el cual van a tener que volverse sustancias menos complejas. Entonces, de esa manera, la glicemia se va a elevar con mayor facilidad. Y en códigos podemos ver, generalmente la importancia de esto es que vamos a ver más que todo en alimentos muy procesados. Los azúcares simples, es decir, la Coca-Cola, el azúcar refinada, galletas, dulces, cualquiera de estos va a tener primordialmente azúcares simples que van a elevar la glicemia de manera rápida. Por otra parte, los azúcares complejos van a elevarlo de manera lenta y gradual en un proceso de, obviamente, un metabolismo un poco más largo. Entonces va a ir subiendo la curva de glucosa en sangre de manera más lenta. Entonces, los azúcares simples, ¿creen que es recomendable darle a un paciente diabético? ¿Sí o no? Porque al paciente diabético tomen en cuenta que si se le tiene que administrar insulina. Cualquiera, no existen respuestas erróneas. ¿Alguien quiere responder? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Se le debe dar lo que son los azúcares simples a un paciente diabético? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chicos. No. Exacto, no se le debe dar. Entonces, en una dieta preparada por nosotros, lo que tiene que evitar es el consumo de gaseosas o cualquier tipo de dulces que eleven de manera rápida. La administración de insulina es gradual y también la utilización a nivel corporal. Entonces, siempre se le tiene que dar azúcares más complejos, como el almidón. ¿El almidón en qué comidas podemos encontrar? En la papa, en el arroz, más que todo en la papa. Y nuestra dieta, al menos la dieta paceña, las sopitas que tiene, puro fideo, huevo, maní. Por ejemplo, nuestra dieta, más que todo en el occidente, es mucho más centrada a lo que son los azúcares complejos y al almidón. ¿Es algo bueno? No. Nosotros tenemos que tener siempre una dieta balanceada, con, con legumbres, con azúcares, con fibra, con proteína. Todo eso tiene que tener la dieta común y corriente que todos consumimos a largo plazo ya es dañina. Entonces pasaremos a la digestión. Obviamente ya hablábamos de lo que son los polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Y obviamente lo que tienen que volverse son tres compuestos: la glucosa, la galactosa y la fructosa. ¿Dónde va a empezar lo que es el metabolismo de los azúcares? Va a empezar a nivel de la boca, pero obviamente no en gran proporción, a través de la alfa-amilasa o la amilasa vocal. Vamos a hablar más que todo, a ver, primero del almidón, que es un azúcar complejo, una cadena larga,
que obviamente con la amilasa a nivel vocal va a iniciar lo que es su digestión, pero luego posteriormente en lo que es el estómago por un pH bajo que va a tener el mismo, va a ser inactivada, así que no va a tener mucha relevancia, ¿ya? Una vez pasada la etapa estomacal, eh, vamos a volver a lo que son a las enzimas pancreáticas, que vamos a tener la más importante, que va a ser la amilasa pancreática. La amilasa pancreática, muy importante que se anoten siempre los enlaces, va a digerir los enlaces alfa 1,4 interiores del amidón, ¿ya? ¿Y en qué los va a transformar? En lo que es la maltasa. La maltasa va a volver a degradarse en lo que es la dextrina alfa límite, la maltrosa y la maltotriosa, ¿ya? Que van a tener más que todo la parte final de lo que es la digestión a nivel del borde en cepillo del intestino delgado, primordialmente a lo que es nivel del yeyuno, ¿ya? Y va a estar en el borde del cepillo lo que son las enzimas del borde del cepillo, que van a ser tres: la alfa-dextrinasa o la isomaltasa, la maltasa y la sacarasa, que van a actuar primordialmente a nivel de los enlaces alfa 1,6, alfa 1,4 y alfa beta 1,2. Y el producto final va a ser el preferido por la mitocondria, que va a ser la glucosa. ¿Ya? Así de simple va a ser la digestión del almidón. Ahora, por otra parte, vamos a tener disacáridos que no van a tener que pasar un proceso tan tedioso y solo van a tener las enzimas en el borde del cepillo, que van a ser tres: la trealosa, la lactosa y la sacarosa. Aquí vamos a tener un pequeño problema. Por ejemplo, a veces la lactasa, la enzima de la lactosa, puede ser defectuosa y mediante que la vida de la persona, generalmente nosotros nacemos con lactosa, en ciertos casos no, pero generalmente el hombre, mientras más crece y más adulto se vuelve, pierde lo que es la actividad de la lactasa. Entonces, gradualmente nos volvemos intolerantes. O algunos ya desde muy pequeños tienen una intolerancia a la lactosa, y justamente por su enzima, que es la lactasa, que va a tener más que todo su actividad a nivel de lo que son los enlaces alfa 1,4 y va a convertir lo que son dos monosacáridos, la glucosa y la galactosa. Por otra parte, la trealosa va a estar descompuesta por la trealasa, que va a descomponer a nivel de los enlaces alfa 1,1 y la sacarosa, que va a estar obviamente por encima del mismo nombre, la sacarasa, a nivel de los enlaces alfa 1,2 y los va a descomponer en glucosa y fructosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? A través de las enzimas, tanto los polisacáridos como los disacáridos se van a convertir en monosacáridos de granito, de menor peso molecular y menor tamaño. Como había explicado al principio, eso es lo importante de la digestión. Ahora, a nivel de la absorción, por otra parte, vamos a dividir en dos grupos. Primero lo que es el grupo de la glucosa y galactosa, que van a ser absorbidas ya mediante un transporte activo secundario con el sodio, que luego vamos a ver cómo su transporte, mediante un cotransportador. Este va a estar a favor del gradiente gradiente de concentración, mediado primordialmente por la proteína membranar, la SLGT1. Esto es muy importante y tienen que tenerlo en cuenta porque es pregunta de examen. Y después las proteínas GLUT. Una vez que exista el transporte de sodio y glucosa al interior y sodio galactosa, mediante las proteínas GLUT2 van a ingresar al torrente sanguíneo. No va a tener que tener algunos pasos más tediosos como es en la absorción de lípidos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el sodio ingresa? Generalmente por lo que tenemos nuestro pequeño amiguito, el sodio, potasio, ATPase, que está funcionando para producir un gradiente. El ATP desde ahí es importante. ¿Ya? Entonces, recopilando, van a haber dos proteínas de membrana importantes para la fusión de la glucosa y la galactosa. La proteína del lumen, que va a ser la SLGT1, y la proteína ya a nivel basal para transportar lo que es a la sangre, que va a ser la GLUT2.
Ahora, por otra parte, la fructosa va a difundirse más que todo por proteínas de membrana, no en un cotransporte con el sodio. Esta va a ir de manera libre a través de una proteína que va a ser el GLUT5 y, al igual que las anteriores dos, se va a transportar vía sanguínea a través de la GLUT2. ¿Ya? Una vez en vía sanguínea ya entra más que todo tema de bioquímica, la insulina, la absorción, pero vamos a tomar un poco de lo que es, porque en el gaito menciona. ¿Cuál es la importancia de la insulina a nivel de los transportadores? El cerebro no utiliza insulina y es algo interesante. El cerebro necesita ese rato, así que no tiene bueno, no tiene receptores de insulina, por lo cual la glucosa entra de manera fácil. Después, pero la insulina en mayor parte de los tejidos va a aumentar la velocidad de transporte, es decir, la glucosa va a entrar con mayor facilidad, va a haber o va a haber un aumento de transportadores a nivel de la membrana y entonces la glucosa va a entrar con mayor facilidad para ser metabolizada, bueno, para ser utilizada en la cadena respiratoria. La insulina la vamos a ver con más detalle y más su producción, su utilización, cómo podemos medir, cuáles son importancias en la parte de endocrino, pero eso tienen que tener eso en cuenta por el momento, para la parte de carbohidratos. Otra pregunta que veía en su cuestionario es, ¿por qué no se absorbe la celulosa? La respuesta es simple, no tenemos una enzima como tal. Los rumiantes, la mayor parte de los animales vegetarianos tienen una enzima ya adecuada, pero nosotros no, el ser humano no tiene entre sus enzimas, entre su material genético, una enzima que digiera la celulosa. Antiguamente, los neandertales, el Homo erectus, el Homo habilis, sí tenía, porque el ser humano comía desde raíces, porque vivíamos en un ambiente hostil, pero con el paso del tiempo, el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la cocina, ya la cosecha y varias etapas evolutivas que tenía el hombre, el cuerpo te terminó desechando en un periodo de evolución. Entonces, eso chicos, eso en cuanto al metabolismo de los carbohidratos. Ahora vamos a ir con otra parte importante que va a ser con la absorción de agua, electrolitos y vitaminas. Esta parte va a ser importante porque eh, ustedes, obviamente todos aquí, alguna vez hemos tenido alguna infección del tracto digestivo y en eso entonces nos hemos deshidratado. Tomando en cuenta esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. La absorción de agua a nivel del tracto digestivo es alta. Tomando en cuenta primero que a nivel de la absorción de agua, cada día, desde la boca hasta la excreción, varía y siempre se secretan y van a ir van a pasar alrededor de 7 a 10 litros de agua. En algunos libros lo pone como promedio 9 litros y a veces entra como pregunta de examen. Y en mi año, por ejemplo, he entrado en un final, así que importante. La distribución, no tanto, pero también deberían aprendérsela, que primordialmente 2 litros van a proveer de la alimentación diaria, el consumo de agua y etcétera, etcétera. Luego 1 litro de lo que es la saliva todo el día, 2 litros de la secreción gástrica, 1 a 2 litros de la secreción pancreática y 2 a 3 de la secreción intestinal. De todos estos 10 litros, aproximadamente solo se va a perder 100 ml por la producción y secreción de heces. ¿Entienden? Entonces el otro resto tiene que ser otra vez reabsorbida a nivel de lo que es el intestino delgado. Y ahí su importancia. Entonces, en cualquier tipo, por ejemplo, van a haber en tercero ya, diferentes tipos de diarreas, la diarrea osmótica, que es una importante, la hemorrágica, o creo que ya han visto, ya han pasado a mebiasis en parásito, chicos. Sí. ¿Cuál es su tipo de diarrea característica, del entamoeba histolítica?
Cualquiera responda. En su texto dice, ¿no? Tiene un tipo de diarrea muy, muy característica y se produce por patología del propio parásito. ¿Alguien sabe? Bueno, ya. Entonces, como decía, vamos a tener diferentes tipos de diarrea y luego ya en cuarto ustedes van a ver cómo es el tratamiento, la ribaje. Generalmente es un problema muy importante las diarreas, primordialmente en niños. Los niños suelen morir de diarreas y eso es un problema muy constante, más que todo en pueblitos. Y también ha habido, pues, cuando nosotros éramos niños, la mayor parte de nosotros, ha existido lo que es la epidemia de la cólera. La cólera ha sido un problema primero de Asia, luego de África y finalmente Latinoamérica, que gracias a nuestro pobre sistema de tratamiento de aguas, pobre sistema de distribución de aguas, ha atacado a familias cercanas del lago Titicaca. Entonces la gente se moría, había fosas comunes, o al menos eso es lo que se describe en la historia. Entonces, la parte de la absorción de líquidos es importante. Entonces, vamos a pasar a cómo es en realidad. Entonces, el agua, como ya habíamos visto, o como han visto en los primeros temas de fisiología, va a pasar por un transporte pasivo, en realidad. Va a solo ser absorbido, porque es una molécula pequeña, ¿no ven? Dos moléculas de oxígeno y una de oxígeno, ¿no ven? Entonces, va a ir primero a través de la membrana o por vía transcelular. Es tan pequeña que puede ir entre las células. Y también puede estar mediada por lo que es, va a estar mediada, no puede, va a estar mediada por lo que es la aldosterona, que ya habían visto en la parte renal, que vamos a explicar con más detalle en la absorción de los electrolitos, pero tiene mucha importancia en lo que es la reabsorción del potasio y la expresión no, la reabsorción del sodio y extensión del potasio. Primordialmente, el mayor punto de absorción de agua va a ser a nivel de lo que es el intestino delgado y va a estar más que todo en base a lo que son la absorción de un gradiente osmótico, es decir, primero van a tener que ser absorbidos la mayor parte, primordialmente sodio, pero igual electrolitos, porque si se acuerdan, la molécula o el ion más, el ion osmóticamente activo, el más importante, incluso en la fórmula de las molaridades, es sodio. Entonces, el sodio ser absorbido también va a jalar agua, como en el riñón, exactamente como en el riñón. ¿Ok? Entonces, no hay mucha ciencia en eso. ¿Ok? Ahora vamos a ir con la reabsorción de sodio, que era parte, y les voy a dar un poco más que todo la reabsorción de otros iones. Primero vamos a ver con la reabsorción del sodio. Generalmente vamos a tener un, una viabilización en todo el tracto gastrointestinal de 25 a 30 gramos al día, y de los cuales 8 a 10 van a ser ingeridos. ¿Ok? Entonces, ustedes han visto cuánto es el consumo de sal recomendado por la OMS en un máximo por persona, sin hipertensión. ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe? En gramos día. ¿Cuánto uno debe consumir de sal de mesa en un máximo? ¿Alguien sabe? 5. Exacto, 5 gramos. Bien. ¿Cuál es tu nombre, estimado? Participen, chicos, les voy a pasar los artículos de dónde he sacado esto también. Quiero ver una clase participativa. En realidad esto es para ustedes también. Entonces, quisiera que participen sin miedo a equivocarse, la verdad. Y así está bien, 5 gramos día. Muy bien. Entonces, primordialmente, el sodio va a estar reabsorbido a lo que es el nivel del yeyuno en un 60%, uno en el duodeno de 20%, en el ilion ya no tanto, un 10%,
10% y en el colon 9.5%. El 0,5 se va a perder en las heces, eso tienen que tener en cuenta. No todo se va a terminar de absorber el sodio. Este se va a movilizar a favor de un gradiente de concentración. ¿Y cómo? Primero, el sodio va a tener canales de sodio, igual que el riñón, y gracias al gradiente, la bomba sodio-potasio, otra vez, la mismísima, sodio-potasio, ATP-ASA, se va a movilizar potasio en el interior de la célula y el sodio ya al lumen, a la sangre. Entonces esto va a crear una baja, un deceso de sodio intracelular, por lo cual el sodio extracelular va a ingresar. En el 3D describe lo mismo, pero con una particularidad. Esto puede variar con algo simple, y es la dieta. Supongo que hay personas aquí que les gusta lo salado, incluso a mí me gusta lo salado, me encantan las papitas fritas y son cosas saladas, me encanta comer a veces salado, pero eso está mal. ¿Por qué? Gracias al mismo gradiente es posible que no se termine de resolver todo. Y es más, crea un gradiente contrario, es decir, que el agua vaya desde el interior de la célula al exterior. Entonces, procuren también consumir lo necesario en sal. ¿Ok? ¿Y a través de cómo va a ser el cotransporte? Muy similar a lo que se le llama cotransporte de sodio, aminoácidos, sodio monosacáridos, que ya hemos visto en la digestión, y sodio con las vitaminas hidrosolubles. Estas también, ahorita vamos a ver lo que es el metabolismo de las vitaminas, y primordialmente es en el yeyuno, que ya hemos visto, con un 60%. Otra parte va a ser el contratransporte de sodio hidrógeno, es decir, que va a salir entrar un sodio, va a salir un hidrógeno. Y esto tiene importancia más que todo en lo que es la absorción del bicarbonato. En su examen de renal les han preguntado sobre la absorción de bicarbonato. Chicos. ¿O no? ¿O no les han preguntado? ¿No? No. No, está bien. Está bien. Eso es algo que también tienen que estudiar para tercero. Al doctor Hinojosa le encanta lo que es el sistema ácido-base. Es matador en esa parte. Entonces, el hidrógeno, ahorita vamos a ver a dónde se va a ir. Y el colon va a resolver muy poca parte, ¿ya? Luego, vamos a ir al potasio. Vamos a tener en nuestra dieta 4.5 gramos de potasio día. Obviamente se va a mover en favor del gradiente de concentración a través... porque intracelularmente va a haber solo 3.8, realmente, y equivalente es litro, y extracelularmente con nuestro consumo diario va a haber de 14.5. No hay mucha ciencia en esto, no es un ion tan de gran preponderancia, pero aquí el truco va a intervenir la aldosterona. Esto puede variar mucho la reabsorción y la expulsión a través de la aldosterona en el sistema reninina, aldosterona. ¿Ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta, que siempre va a estar ligado al aldosterona, al potasio. Luego, en cuanto a lo que es del bicarbonato y el cloro, esta es una parte muy bonita, tienen que aprenderse bien, porque va a funcionar de manera muy parecida a lo que es renal. Si el bicarbonato hay dos tipos de transporte. Se puede difundir a través de un gradiente de concentración normal, como los iones que habíamos visto, pero la parte interesante es que habíamos visto, ¿no ve? Que sale un hidrógeno en contratransporte de sodio a hidrógeno. Este se va a unir a lo que es el bicarbonato y va a formar lo que es el ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en dos, lo que es agua y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que va a ingresar, ¿ya? Intracelularmente. Y nos vamos a encontrar con una enzima muy, pero muy importante, muy importante. Quiero que se graben esta enzima porque la verdad, en tercero es una de las enzimas más importantes del primer lote, que es la anhidrasa carbónica. Que además de encontrarse en lo que es el túbulo contrarrelado distal, la absorción también del bicarbonato y la excreción de hidrógeno, puede tener obviamente defectos como todas las enzimas, pero acuérdense, entonces una vez ingresado
el, el dióxido de carbono al agua y gracias a la anhidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico. ¿Ya? Y este se puede disociar otra vez en otro hidrógeno y otro bicarbonato. ¿Ya? Y entonces, por otra parte, el cloro va a ser un cotransporte de bicarbonato cloro, más que todo a nivel extracelular, es decir, el bicarbonato va a salir y el cloro va a ingresar. No es tan importante, o puede ser también en un gradiente de transporte activo secundario, gracias primordialmente a la sodio, potasio, TPasa por gradiente eléctrico. Y generalmente en nuestra dieta solo vamos a encontrar de 2 a 3 gramos. ¿Ya? Ahora, vamos a ir con los otros 3 iones que también son importantes, no los mencionan en su guía, pero sí tienen su importancia a nivel patológico. El calcio a nivel fisiológico, vamos a consumir alrededor de 0,5 gramos día, no es mucho, parece que no es mucho. Primordialmente vamos a tener este calcio de lácteos y las carnes, ¿ya? Eh, a nivel de lo que es su absorción va a estar muy ligado a otra hormona que vamos a ver ya en endocrino, que es la paratormona, secretada por las 4 hormonas partioides, ¿ya? Y también a una vitamina, la vitamina D, ¿ya? Que una vez que inicie lo que es el metabolismo del calcio, se va a convertir en su forma activa, la 1,25 de dihidroxivitamina D3, que va a aumentar lo que es el transporte a nivel de calcio a nivel mitocondrial y va a aumentar la permeabilidad, ¿ya? Y la parte no modulada por la vitamina D va a ser a través de canales proteicos como la calmodulina, que va a ser independiente de vitamina D, y va a transportar el calcio intracelular. ¿Ya? Después, el hierro. Esta es una pregunta clásica de hemato, pero que se lleva en digestivo. Ustedes han debido llevar parte, supongo que creo que ustedes tienen metabolismo de hierro en lo que es sangre, porque es muy importante. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a tener vamos a consumir alrededor de 10 a 15 miligramos día de hierro. Primordialmente se va a absorber en lo que es el duodeno y yeyuno, en la parte alta, y va a tener una característica. Primordialmente el ion férrico va a ser poco absorbible a un pH va a ser un pH neutro, ¿ya? Pero el ion ferroso, el F2, sí va a ser absorbible, ¿ya? Va a haber 2 sustancias, una que va a favorecer y otra que va a inhibir lo que es la absorción del ácido. Deme 2 segundos, chicos, dame dos. Ahora sí, chicos, mil disculpas. ¿Ya? Y primordialmente la que va a favorecer va a ser la vitamina C. Y la que no va a favorecer es el té que consumimos a veces muy cotidianamente, que va a tener lo que es el ácido tánico, que va a hacer que se precipite el hierro y de esta manera evite unirse a lo que es el borde cepillo y se vaya directamente al intestino grueso y sea excretado. O sea, va a evitar la absorción de hierro de buena manera. En cuanto a lo destacable, va a tener una fase de absorción rápida, que va a ser en los primeros 30 minutos, y luego la fase de absorción lenta, ¿ya? Luego, una vez absorbido el hierro, se va a unir a una proteína que va a ser la apoferritina, y juntos van a formar la ferritina, que no es su fase final. La ferritina, para ser ya transportada a nivel sangre, se va a unir a una proteína hepática, que va a ser la transferrina, con la cual va a estar agarraditos de la mano, ¿ya? Para su transporte a nivel sanguíneo. ¿Cuál es la importancia a nivel sanguíneo del hierro, chicos? Pregunta.
¿Cuál es su importancia? Cualquiera responde. Chicos, ¿se me escucha? Chicos. Eritropoyesis. Ya, excelente. ¿En qué parte de la eritropoyesis si ya el producto final entra? La maduración. Y, ¿no? Pero, bueno, sí y no. Pero, ¿se acuerdan de una proteína que va a tener hierro? ¿Se acuerdan? Hemoglobina. Exacto. Ahí está la importancia de saber lo que es el metabolismo del hierro. En la hemoglobina. Entonces, en parásito igual han visto, ¿no? Hay parásitos que consumen hierro y crean lo que es una anemia. ¿De qué tipo? ¿Hipocrómica o Resumen. normocrómica? Hipocrónico. Exacto. Entonces, ahí su importancia. Luego de dos iones menos importantes, que son el magnesio y zinc, el magnesio va a estar más que todo en una balanza con lo que es el calcio, es decir, que si aumenta o si disminuye el transporte de calcio, va a aumentar el de magnesio, y viceversa, si aumenta el de calcio, va a disminuir el de magnesio. Va a ser igual en favor de un gradiente y a través de proteínas. Y el zinc, que es importante, que primordialmente se va a obtener de carnes, y va a ser transportado mediante dos tipos de transporte, el activo, a través de transportadores, y el pasivo va a ser dependiente de concentración, ¿ya? Ahí ya estaríamos con la parte electrolítica. Pero ahora vamos a ver lo que son vitaminas. Eh, las vitaminas se van a dividir en lo que son dos, ¿ya? Las vitaminas, las liposolubles, que hemos explicado en la anterior clase, que es el DAQUE, ¿ya? Entonces, estas se van a procesar al igual que los lípidos, ya que no pueden pasar la membrana celular. Primero se van a unir a micelas, luego, una vez dentro de la célula, se van a unir se van a volver kilomicrones, se van a, y luego se van a restrificar y van a ir a los linfáticos y nuevamente a la circulación. Como habíamos hablado en la anterior clase, que hay igual les enviar el resumen, ahí ya habíamos tocado lo que es liposolubles. Ahora, las hidrosolubles, no, es muy sencillo y tienen que acordarse que siempre van agarraditas del sodio en un cotransporte. Las hidrosolubles, la B1, la B6, el ácido fólico y el ácido panteónico. Estas van a ir primordialmente en un cotransporte con el sodio a través de gradientes, pero hay un detalle. La B12 o cobalamina, que va a ser muy dependiente de lo que es el factor intrínseco producido por las células parietales del estómago. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué pasa o en dónde interviene la vitamina B12? Nadie. Ya, está bien. La B12 primordialmente es una vitamina muy importante para la hematopoiesis. Entonces, su deficiencia va a crear un tipo de anemia muy importante, que es la anemia perniciosa. ¿Ya? Ahora, hablando de su metabolismo, la B12 va a ser liberada de los alimentos por la pepsina. Entonces va a liberar, ahí va a estar solita la B12. Luego se va a unir a las proteínas R, que posteriormente van a ser liberadas otra vez de las proteínas R por las proteasas pancreáticas. Y luego se va a terminar uniendo a lo que es el factor intrínseco, que va a ser producida por las células parietales. Generalmente estas se van a absorber en el riñón. Y esta es la característica, aunque es una hidrosoluble, va a tener un metabolismo y una absorción muy distinta y muy marcada la B12. ¿Y por qué? Porque no soporta el pH.
a pHs muy ácidos, la B12 se termina de disolver. Es decir, que ya no tenemos en nuestra dieta. ¿Ya? Entonces, cuando se hace una resección, por ejemplo, del estómago, por ejemplo, si hay el hipotético caso de un cáncer estomacal, se tiene que hacer una resección y se pierde una gran cantidad de células parietales, va a existir una deficiencia B12. Esto también va a afectar a nivel hematopoyético. Ahí la importancia. ¿Ya? Ahora, chicos, vamos a hablar un poco más de lo que es el último segmento de lo que es la microbiota. De aquí ha entrado una de las preguntas para auxilatura para el examen oral y les voy a enviar igual los artículos si gustan leerlos. Pero la microbiota hasta hace algunas décadas no significaba algo de gran importancia porque no había la suficiente investigación sobre esto. Pero actualmente sí cumple algunas funciones que se les ha notado también para pasárselas, que van a ser de protección y de metabolismo, ¿ya? Generalmente vamos a tener alrededor de todo el intestino grueso, alrededor de 100 billones de bacterias, más que todo agrupadas en lo que son de 500 a 1000 especies, o sea, una gran variedad. Estas se van a adquirir primordialmente desde el nacimiento hasta el primer año, a través de producción propia, o no producción propia, sino exógena, adquiridas a través del parto, y otras exógenas, que va a ser primordialmente a través de la alimentación. Ahora, si vamos a hablar un poco de su función metabólica, va a metabolizar el otro tanto que no habíamos visto, va a metabolizar el moco, las sustancias no digeribles y los detritos celulares. También va a intervenir en lo que es la fermentación de hidratos de carbono, la producción de ácidos grasos de cadena corta, va a favorecer lo que es la absorción de ciertos iones, primordialmente lo que es el calcio, magnesio, hierro, va a producir en pequeña cantidad lo que es la vitamina K, la B12 y la biotina, la producción de aminoácidos y también a nivel de lo que es la protección va a producir lo que es un efecto barrera. ¿Y cómo? Imagínense, por ejemplo, que ahí está su intestino, y vamos a tener bacterias ya propias del tracto. Ahora, imaginen que por accidente ya en la universidad han comido en un lugar nuevo. Va a llegar una bacteria, ya, que se va a querer implantar acá, obviamente para tener un suministro un suministro energético. Entonces, gracias a esta barrera, no se va a poder, a menos que sea ya una cantidad amplia donde sí se va a poder acentuar lo que es una infección. ¿Ya? Eh, Después va a evitar el crecimiento de enfermedades digestivas oportunistas, donde vamos a ver y donde van a ver, o supongo que ya han visto en micro, es que realmente al paso de mal uso de antibióticos por periodos largos, diarreas frecuentes, esta microbiota va a ser barrida. Entonces, bacterias que no causan, por ejemplo, infecciones muy frecuentes, van a poder de esta manera acentuarse ahí. ¿Ya? También van a competir con estas bacterias externas por nutrientes, lo cual obviamente evitar una proliferación. Y a nivel ya un poco más avanzado va a actuar en lo que es a nivel de control y la proliferación de células epiteliales, ¿ya? Y lo que he encontrado es muy importante, encontrar un artículo cómo pasaba o cómo interviene la microbiota en lo que es primordialmente en el apetito. Y esto está muy relacionado a lo que es la obesidad. La microbiota también está relacionada con un problema muy importante que es la obesidad.
Entonces, la microbiota va a estar asociada a un incremento o un deceso de lo que es el sistema cannabinoide y la homeostasis energética y la regulación del apetito y la motilidad intestinal. Entonces, en pocas palabras, la microbiota también forma parte de la fisiología intestinal normal, por lo cual también debemos tenerla en cuenta al momento de tratar al paciente. ¿Qué tal está su microbiota? Por eso siempre en la historia clínica que va el próximo año, pues se le pregunta, ¿usted ha estado consumiendo algún medicamento últimamente? ¿Ya? Y se le pregunta eso por esta misma razón, porque nos puede orientar a tal vez el mismo fármaco ha causado la enfermedad, digamos. Tener un cuadro diarreico que generalmente solo se soluciona con lo que es la hidratación, sale de la hidratación. Si es un cuadro ya muy avanzado o delicado, se le da antidiarreicos, más, más antibióticos, ¿ya? Pero la duración del tratamiento antibiótico también tiene mucho que ver. Siempre tenemos que respetar, por ejemplo, ahora ustedes, digamos, si en alguna ocasión les dice, van al médico y tienen que tomar por 5 días, toman por los 5 días. A la misma hora, las mismas horas que dicen, tienen que respetar, porque pueden desembocar en problemas mayores. No es tomar a libre albedrío si me siento mal o no. Entonces ahí crece lo que es la conciencia de cada uno y también cómo podemos concientizar a nuestras familias. Bueno, entonces chicos, ya hemos terminado la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta, duda, sugerencia, lo que sea? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Les voy a enviar el resumen y después de eso les voy a enviar también los artículos de donde he sacado. ¿Ok? Eso es todo por hoy, chicos.